Masejet Baba Metziat, Dafnun Amudalef 50a, 3 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos lo que mencionamos en la clase anterior. Hagamos una pequeña introducción. Como mencionamos en la clase anterior, cuando hay una compra y venta de metaltelín, de bienes muebles, de productos, no se puede hacer fraude en el precio. ¿Desde cuándo es considerado ona'a? ¿Desde cuándo es considerado fraude? Entonces vimos Mahloket. Según Tanakama, cuando hay una diferencia en el precio, ya sea para arriba o para abajo, de un sexto en relación al valor real. Según Rabbi Tarfon, ¿sí?, es cuando hay una diferencia en relación al valor real de un tercio. Otra discusión que mencionamos es que según Tanakama, todo lo que decimos, ¿sí?, que cuando hay un sexto es fraude y puede demandar la parte defraudada a la contraparte, es únicamente durante un tiempo de ad bechdeshe yar'ele tagar o lekrovo. Durante el tiempo necesario que el comprador vaya a demostrarle a un comerciante lo que compró o a un familiar y consulte el avalúo de lo que compró. Digamos que es media hora. Después de media hora, ya no puede hacerse ninguna demanda. Según Rabbi Tarfon, tienes todo el día, un día completo. Ahora bien, como mencionamos también en la clase anterior, hay 3 episodios, 3 casos de ona'a. Y hablemos según Tanakama, que la ona'a clásica es que un sexto. Hay 3 episodios. Hay cuando el fraude es menor a un sexto. Hay cuando es un sexto exacto, que esa es la ona'a clásica. Y hay cuando es mayor a un sexto. Todo esto también aplica según Rabbi Tarfon en un tercio. Menor a un tercio exacto y mayor a un tercio. Pero hablemos según Jajamim, para no complicarnos. Y otra vez, hay menor a un sexto exacto y mayor a un sexto. Más a un sexto, mayor a un sexto. ¿Cuál es la diferencia lógica? Todo esto lo mencionamos en la clase anterior, pero lo repito. Cuando es menos de un sexto, la transacción queda establecida y respecto a la diferencia esa menor de un sexto, no se puede demandar. La parte defraudada en menor de un sexto no puede demandar a la contraparte. Cuando es un sexto exacto, vimos 2 opiniones, muy bien. Primera opinión, la parte defraudada tiene 2 opciones. O demandar a la contraparte la diferencia, si el sexto ese que fue defraudado, o anular la transacción. Segunda opinión, no, solo tiene una opción de demandar la diferencia, pero no puede anular la transacción. Cabe decir que nuestra Mishnah, que vimos en la clase anterior, ya comprobamos que opina como la primera opinión, que la parte defraudada no solamente puede demandar la diferencia, sino también tiene el derecho de anular la transacción. Y el tercer caso es cuando el fraude fue mayor a un sexto. Cuando fue mayor a un sexto, ambas partes pueden anular la transacción. Perfecto. Ahora sí veamos la Gemara. Dice la Gemara, vaya leu. Pajot mishtut le rabbanan, lealtar havia mejila, o bigde sheyar ele tagar o lekrovo. Veim tincelomar, בכדי שיראה לתגר או לקרובו, מה איכה בין שטות לפחות משטות? איכה, דאילו שטות ידוע לעליונה, רצה חוזר, רצה קונה ומחזיר הונאה, ואילו פחות משטות, קנה ומחזיר הונאה, מהי? La Gemara tiene la siguiente duda. Hablemos cuando el fraude fue menor a un sexto, según la opinión de Jajamim, que es un sexto la ona'a clásica. Cuando fue menor a un sexto, la halajá es que la transacción queda establecida y la parte defraudada menor de un sexto no puede demandar nada, o sea, es como si fuese que lo perdona. ¿Desde cuándo queda perdonado? De inmediato queda perdonado esa parte y no se puede demandar porque el simple hecho que es menos que un sexto ya no se puede demandar nada. De inmediato en la compra y venta, después de la compra y venta ya no se puede nada. O podemos decir que todo perdonada, toda esta prohibición de demandar, todo esto que decimos que queda así las cosas y no puede demandar, es únicamente después de que pasa el tiempo de Bechdeshe Yar'ele Tagaro Lekrovó, que es el tiempo que dijo Jajamim respecto a el fraude de un sexto exacto.
Pero si no ha pasado ese tiempo, digamos que es media hora, no ha pasado, ahí todavía puede litvoa la parte defraudada, aunque es menor de un sexto. Esa es la duda de Gemara. Repito la duda de la Gemara. Cuando es menos de un sexto según Jajamim, que decimos que ¿qué? Que la transacción queda establecida, ni más faltaba, pero también la parte defraudada de menos de un sexto no puede demandar. La pregunta es, ¿por qué? Porque decimos que es como si fuese que lo perdonó. La pregunta es si esto es de inmediato en el momento de la compra y venta, después de la compra y venta, o tiene que pasar el momento, el tiempo de Birdesh Yar'e, le tagar o le crovo. Aumenta la Gemara y dice, si me dices, o mejor dicho, la Gemara viene, aumenta y aclara y nos dice lo siguiente. Si me dices, también si me quieres decir que cuando es menos de un sexto, queda perdonado, pero no de inmediato, sino después de que pasa Bejde, Sheyar'e, le tagar o le crovó, me podrías preguntar, si es así, pues ¿cuál es la diferencia entre menos de un sexto y un sexto? Aparentemente no hay diferencia, porque también en un sexto, cuando el fraude fue un sexto, ¿qué dice Jajamim? Que puede demandar y lo que tú quieras, pero ¿desde cuándo? Dentro del tiempo, pero después ya no. Entonces, si tú me dices que también menos de un sexto, todo lo que no puede demandar es únicamente después del tiempo, pues queda igual el menos de un sexto con el un sexto. Dice el hermano, no, la duda queda y te voy a explicar cuál sería la diferencia. Y esta sería nada más según nuestra Mishnah, según la primera opinión. Y ahorita van a entender por qué me refiero. La diferencia va a ser que cuando es un sexto exacto, ¿sí? Dentro del tiempo del Birdesh Yar'e, dentro del tiempo, la parte defraudada puede o demandar la diferencia o anular la transacción, según esa opinión. A diferencia que cuando es menos de un sexto, que la parte defraudada solo, dentro de ese tiempo de Birdesh Yar'e, solo va a poder demandar la diferencia, pero no va a poder anular la transacción. Entonces, esa es la duda de la Gemara, y la duda obviamente es únicamente según esta opinión, que cuando es un sexto, la parte defraudada solo puede, no solo puede demandar la diferencia o anular la transacción. Entonces la duda es, repito, si menos de un sexto, según Jajamim, que es un sexto la base, menos de un sexto que queda perdonado, si esto es de inmediato o queda perdonado por la parte defraudada de inmediato o después del tiempo de Birdesh Yar'e, le tagar o le crovó, que es el tiempo que mencionó Jajamim en el caso de un sexto. Esa es la duda de la Gemara. Bien, la Gemara intenta traer una prueba y una solución para esta duda de nuestra Mishnah. Tashema, Hazru le dibre Jajamim, Sabrua pachot mishlish Rabbi Tarfon, que pachot mishtud Rabbanan dami. Y amart bishlama pachot mishtud Rabbanan Birdesh Yar'e le tagar o le crovó le Rabbi Tarfon kol hayom mishumachi Hazru. אלא היא אמרת פחות משטות רבנן לאלתרא במחילה, ולרבי טרפון נמי לאלתרא במחילה, מה יחזרו? ולרבי טרפון ניחא לעוטפה, דמאי דרבנן כמשהו להונאה, לרבי טרפון אבי מחילה. Escuchen bien. Vimos en la Mishnah en la clase anterior que después de que Rabbi Tarfon dio su opinión, recordemos las opiniones de Jajamim. Jajamim dice que ¿cuánto es la honá clásica? Un sexto. Y dicen que el tiempo que le da de límite es Birdesh Yar'e le tagar o le crovó, que es media hora, digamos. ¿Sí? Rabbi Tarfon discute en 2 puntos. Primero, que la oná clásica es que no un sexto, sino un tercio. Y adicionalmente, que el tiempo es un día completo. Nos comenta la Mishnah que los comerciantes de Lud, cuando escucharon la opinión de Rabbi Tarfon, que los vendedores de Lud, sí, los comerciantes de Lud, cuando escucharon la opinión de Rabbi Tarfon, que es un tercio el fraude, estuvieron felices porque pueden vender, un tercio es más que un sexto, se pueden vender más y pueden vender más que un sexto y defraudar y no le van a demandar. Pero después, dice la Mishnah, cuando escucharon que el límite de tiempo que da Rabbi Yehuda es un día y no Birdesh Yar'e es un día completo, dijeron, ¿sabes qué? No vamos como Rabbi Tarfon, nos retractamos y queremos ir como la opinión de Jajamim. Así vimos en la Mishnah. La Gemara entiende, ¿sí? En este momento, los Jajamim que intentaron traer esta prueba de la Mishnah entienden que la halajá, según Rabbi Tarfon, en menos de un tercio, es equivalente al menos de un sexto de Jajamim. Equivalente.
Él dice que Oná es un tercio, él dice que Oná es un sexto, pues menos de un tercio es equivalente a menos de un sexto según Jajamim. Lógica, ¿sí? Tiene mucha lógica. Dice la Gemara, si es así, tengo un problema. Si tú me dices que menos de un sexto según Jajamim, ¿sí? Queda perdonado solo después de Begdesh Sheyar'e, le tagaro le crobó, pero no queda perdonado de inmediato, y dentro del Begdesh Sheyar'e le tagaro le crobó, dentro de ese tiempo, no quedaría perdonado. Y según Rabbi Tarfón, ¿es cuánto? ¿Dentro de qué tiempo? Del yom, del día completo. Dice, entiendo por qué no les valió la pena la opinión de Rabbi Tarfón y prefirieron, entiendo por qué se retractaron y dijeron, ¿sabes qué? No queremos la opinión de Rabbi Tarfón, sino queremos la opinión de Jajamim. Y te voy a explicar por qué. Al principio estaban felices. ¿Por qué? Porque les dieron, en vez de Jajamim un sexto, le aumentaron a los vendedores un tercio. Pero después se retractaron, ¿por qué? Porque le dijeron, que si opinas como Rabbi Tarfón, pues tienes que, el vendedor tiene el derecho de esperar, el comprador puede demandar por mucho más tiempo, por un día entero. ¿Sí? A diferencia según Jajamim, que es nada más Begdesh Sheyar'e, ahí entiendo perfectamente. Pero si tú me dices, no sé si leí esta parte, pero Ela y Amart, Pajot Mishtud de la Banan, lealtar Javier Mejilá, o le Rabbi Tarfón Nami, lealtar Eme Mejilá, May Hazru, de Rabbi Tarfón Nija Leutfe, de May de Rabanar Kabashon, Rabbi Tarfón Ame Mejilá. Sí, creo que lo había leído. ¿Sí? Lo habíamos leído. Pero si tú me dices, dice la Gemara, que en menos de un sexto según Jajamim, de inmediato queda perdonado, ¿sí? Saldría que también entonces, dijimos que lo que es según Jajamim es también según Rabbi Tarfón. Entonces, si tú me dices, repito, si tú me dices que queda perdonado Begdesh Sheyar'e según Jajamim, pues equivalente a Rabbi Tarfón, menos de un tercio según Rabbi Tarfón queda perdonado, Kolayom. Entonces entiendo por qué al principio opinaban lo que opinaban y se retractaron. Pero si tú me dices que menos de un sexto según Jajamim queda perdonado de inmediato, y por ende según Rabbi Tarfón, menos de un tercio también va a quedar perdonado, ¿qué? De inmediato, porque es equivalente en esta parte. Dice la Gemara, pues ¿por qué se retractaron los de Lud, los vendedores de Lud, y dijeron, ya no queremos como Rabbi Tarfón, sino según Jajamim? ¿Cuál es la diferencia? Debería de ser que Rabbi Tarfón es mejor, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, lo que Jajamim consideran o nada, que es un sexto en adelante, Rabbi Tarfón dice, no sigue siendo nada hasta que sea un tercio. El tiempo, no, el tiempo en un sexto no hay diferencia. Cuando es menos de un sexto no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque de por sí queda perdonado de inmediato. En ambos casos. Según ambas opiniones. Así se la llama. Entonces, aparentemente tenemos una prueba de la Mishnah de que cuando es menos de un sexto no queda perdonado de inmediato, sino, según Jajamim no queda perdonado de inmediato, y por ende también según Rabbi Tarfón, sino, según Jajamim, después de que pasa el tiempo de Begdesh Sheyar'e la tagaro le krobo. Obviamente toda esta prueba es en base, que esa fue la base que mencionamos antes, es si decimos que lo que aplica según Jajamim en menos de un sexto, aplica Rabbi Tarfón en menos de un tercio. Sin embargo, viene la Gemara y tumba esta prueba y dice, no, misavart pajot mishlish Rabbi Tarfón que pajot mishtud de Rabbanan dami, no. Mishtud v'achlish Rabbi Tarfón que shtud atzma le Rabbanan dami. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? ¿Quién te dijo a ti que lo que es menos de un sexto según Jajamim, lo que es menos de un tercio según Rabbi Tarfón, es equivalente a lo que es menos de un sexto según Jajamim? No, nada que ver. Puede ser que Rabbi Tarfón tiene otra opinión completamente. ¿Sabes cuál es la opinión de Rabbi Tarfón? Escuchen bien. Rabbi Tarfón no discute con Jajamim que menos de un tercio, o sea, hasta ahorita nosotros entendimos que menos de un sexto según Jajamim no hay nada. O sea, la transacción queda establecida y hay perdón, ¿sí? Y se perdona. Y según Rabbi Tarfón, menos de un tercio, la transacción queda establecida y no hay demanda, así queda perdonado. Dice, no señor. Rabbi Tarfón está de acuerdo, escuchen bien, con Jajamim, y a base de esto que mencionamos antes fue la prueba. Dice, no señor, no. Puede ser que Rabbi Tarfón opina, está de acuerdo con Jajamim, que cuando es menos de un sexto, ¿sí? Cuando es menos de un sexto, no hay nada. No se considera fraude, se considera perdón de inmediato.
Viene Jajamim y dicen, cuando hay un sexto exacto, de ahí en adelante ya se considera que fraude o nada. Y cuando es más de un sexto, ahí ya se considera un fraude que puede anularse la transacción por ambos lados. Bien, Rapitarfoni dice, estoy de acuerdo contigo, Jajamín, que menos de un sexto, menos de un sexto no hay oná. Y en un sexto ya hay oná, ¿sí? Y en un sexto ya hay oná, solo que Rapitarfón opina que se extiende hasta el 1/3. Que la oná, o sea, lo que Jajamín dice que aplica nada más en ¿qué? En un sexto exacto. ¿Qué dijimos? Que en este lado, ¿qué pasa? Que la parte defraudada puede demandar el fraude o cancelar la transacción. Bien, Rapitarfón y dicen, esto no nada más cuando es un sexto exacto, sino de un sexto hasta 1/3 aplica esto. Jajamim dicen que después de un sexto cancelada la transacción completamente por ambos lados. Rapitarfón dice, no. Después de un sexto hasta 1/3 aplica lo mismo de un sexto. Solo después de 1/3 es cuando se cancelan por ambos lados. De tal manera que también, según Rapitarfón, cuando Rapitarfón nos dice que no hay el tiempo de Begdesh y Ar'e, ¿sí? Sino todo el día, es únicamente para qué? No es únicamente, es de un sexto hasta 1/3. ¿Sí? Entonces, por eso, dice la Gemara, por eso puede ser que preferían la opinión de Jajamim. Por eso se retractaron. No nos interesa la opinión de Rapitarfón, sino Jajamim. ¿Por qué? Porque de 1/6 a 1/3, ¿sí? Cuando el fraude es mayor, según Jajamim, se pueden retractar por media hora nada más. Y según Rapitarfón, de 1/6 a 1/3 se pueden retractar por cuánto tiempo? Por un día entero. Se puede demandar por un día entero. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. La diferencia, la repito para que quede claro, lo que la Gemara está diciendo que no hay prueba es porque hasta ahorita nosotros entendíamos que todo es paralelo. Según Jajamim hay menos de un sexto y más de un sexto. Rapitarfón, menos de 1/3, 1/3 y más de 1/3. Dice, no señor, no es paralelo. Jajamim opina menos de un sexto y más de un sexto. Rapitarfón opinan menos de un sexto, desde un sexto hasta 1/3 y después de 1/3. Ok. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Si es así como me acabas de decir, Iaji, Bemai Samhu Meikara, Tifshot de Betul Mekach le Rabbanan Leolam Joser. ¿De qué van de amarle un Rapitarfón? Habia ona Samhu, que amarle un Kolayom, Hazru. De Isal cada atak de Betul Mekach le Rabbanan, Michdesharele Takaro le Krobo, Bemai Samhu. Samhu Bishtut Atzma. De Rapitarfón Mejilá, Ule Rabbanan Onaa. Escuchen bien la Gemara y pregunta, ¿qué me acabas de decir? ¿Qué me acaba de decir la Gemara? Que Rapitarfón está de acuerdo con Jajamim en los tiempos. Nada más discuten un punto específico. ¿Desde cuándo comienza la oná de cancelación de transacción completa? Según Jajamim, empieza después de un sexto. Según Rapitarfón, no. La oná de un sexto se extiende hasta 1/3. Solo después de 1/3 empieza. Dice la Gemara, si es así, entiendo perfectamente por qué se retractaron a favor de Jajamim. Pero recuérdense, la Mishnah dice por qué se retractaron, pero antes, ¿qué dice? Que estuvieron contentos con la opinión de Rapitarfón. Solo después se retractaron. Dice la Gemara, según eso que acabamos de decir, no entiendo por qué al principio estuvieron contentos con la opinión de Rapitarfón. ¿Por qué estuvieron contentos con la opinión de Rapitarfón? ¿Por qué? Y la Gemara explica un poco más. ¿Cuál es la pregunta que tenemos? Vamos a ver una duda más adelante. ¿Sí? En el caso, según Jajamim, de más de un sexto. Cuando es más de un sexto, ¿qué pasa? Cancelación por ambos lados completo. Vamos a ver si esta cancelación puede ser eterna. ¿Se puede hacer la demanda de cancelación eterna? ¿O hay un límite también de Sheyarele Tagaro Lekrobo? Vamos a ver más adelante eso. ¿Sí? Pero dice la Gemara ahorita lo siguiente. Si tú me dices que según Jajamim, Bitul Mekach, cancelación de transacción por ambos lados, que es cuando es por encima de un sexto, es limitado, no es para siempre, no es eterno, sino es limitado. Begdesh y Ar'e, le tagaro le creo, dentro de ese tiempo nada más es que se puede cancelar la transacción.
Dicen, entonces no entiendo por qué al principio los vendedores de Lud estaban a favor de la opinión de Rabbi Tarfón. O sea, no entiendo por qué al principio, antes de que se enteraron que Rabbi Tarfón opina que tienen todo el día, ¿por qué estaban a favor de Rabbi Tarfón? ¿Sí? Aparentemente, no hay diferencia, según esto, no hay diferencia entre Bitul Mekach y Oná. Bitul Mekach es más de un sexto y Oná es un sexto. No hay diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando están dentro del tiempo pueden demandar eso. ¿Sí? Mejor dicho, la única diferencia es que cuando hay más de un sexto, ambos pueden cancelar. Y cuando hay Oná exacto, solo la parte perjudicada. ¿Sí? Pero cuando Rabbi Tarfón dice que los que tienen que de un sexto, como acabamos de decir, hasta un tercio, según Rabbi Tarfón, no es un tercio exacto, sino de un sexto a un tercio es Oná, ¿sí? Dice la Gemara. Entonces esto no es una ganancia para ellos, porque así o asá, ¿sí? Ya sea que fue si así o asá no hay diferencia, el shiur va a ser únicamente dentro de Begdesh Yar'e la Tagar, ¿sí? A menos que me digas, ¿sí? Que cuando es más de un sexto según Jajamim, la cancelación de la transacción, el Bitul Mekach, puede ser no nada más dentro del shiur, sino eterno. Cuando es eterno, ahí sí podemos decir que entiendo por qué al principio estaban contentos con Rabbi Tarfón y después se retractaron. ¿Por qué? Porque al principio cuando Rabbi Tarfón dijo que cuando es más de un sexto hasta un tercio, según la explicación que dijimos, ¿sí? Es Oná, es la parte media y no es considerado que Bitul Mekach, entiendo por qué estaban contentas. ¿Por qué? Porque pensaban, por estar en los vendedores de luz, pensaron que vamos a tener ganancia esta opinión. ¿Por qué? Porque porque en ese momento pensaban que el tiempo es Bigdesh Yar'e le Tagar y no más, ¿sí? Y según Jajamim es un sexto y después de un sexto es anulación completamente, y según Rabbi Tarfón es un poco más. Entonces entiendo por qué estaban contentos al principio y después dijeron no, ya que Rabbi Tarfón dice todo el día también, pues sabes que nos retractamos mejor a Tarakamá. Pero otra vez, y repito, pero si decimos que según Jajamim Bitul Mekach más de un sexto queda Bitul Mekach cuando queda anulado la transacción es únicamente dentro del tiempo de Bigdesh Yar'e le Tagar o le Krobó, entonces qué alegría tenían si de por sí no hay diferencia entre Bitul Mekach y Oná, ambos son la misma, ambos son. También si Rabbi Tarfón nos dice que después de un sexto no es Bitul Mekach como Jajamim, sino se extiende hasta un tercio, ¿cuál es la diferencia? Según Jajamim más de un sexto es Bitul Mekach y según Rabbi Tarfón no es Bitul Mekach, pero ambos tienen el mismo tiempo. A menos que me digas, estoy repitiendo para que quede claro, a menos que me digas que cuando es Bitul Mekach, o sea, cuando es más de un sexto según Jajamim, hay Leolam, no dentro de un tiempo. Entonces ahí entiendo la diferencia, entonces entiendo por qué se contrataron al principio. Dice la Gemara, no hay prueba de que, o sea, no tenemos que decir para entender esto obligatoriamente que más de un sexto no hay un Bigdesh Yar'e le Krobó le Tagar y es eterno. No tenemos que decir eso, porque podemos decir, ¿sabes por qué estaban contentos al principio? Hasta ahorita nosotros entendimos, y escuchen bien, la Gemara ahorita se retracta algo que dijimos. Toda la pregunta que teníamos ahorita, o la prueba que queremos traer, es en base de que Jajamim opinan que un sexto es Oná. Y más de un sexto es que Bitul Mekach. Y Rabbi Tarfón opina, un sexto es Oná hasta un tercio. Pero en el sexto mismo, ambos están de acuerdo que es que Oná. La discusión es cuando es más de un sexto. Dice la Gemara, no como pensamos hasta ahorita. Podemos decir que la discusión entre ellos es en el sexto mismo, cuando es un sexto exacto. Según Rabbi Tarfón, todo lo que él extiende hasta un tercio es después de un sexto, hasta un tercio, es Oná. Pero un sexto exacto no es Oná, no es el caso medio, sino es el caso primero, el caso de Mejilá, que es menos de Oná, ¿sí? A diferencia de Jajamim, cuando es un sexto, ¿sí? Cuando es un sexto, ahí es Oná. Otra vez, Oná, cuando decimos Oná, es la Oná clásica,
que, según la opinión que estamos hablando, puede demandar la diferencia o cancelar la transacción. O sea, hasta ahorita entendíamos que la última cosa que dijimos es que Jajamim opinan que es un sexto así exacto. Después ya no, ni antes no. Rapitarfón dice, no, eso explica desde un sexto, incluyendo un sexto, hasta un tercio aplica eso. Dice la Gemara ahorita, no. Jajamim opinan un sexto exacto así, que eso es una clásica. Y Rapitarfón dice, no, un poquito más, después de un sexto hasta un tercio aplica eso. Pero el sexto mismo es considerado como parte del primer grupo, que es Mejilá. Y esa va a ser la diferencia. ¿Sí? Y por eso al principio, cuando Rapitarfón les dijo la opinión de lo que les dijo, estaban contentos. ¿Por qué? Porque los vendedores dijeron, podemos nosotros vender en un sexto exacto, y hay mejilá completamente. ¿Sí? Pero después cuando escucharon el shiur, el tiempo, que no es verde sheyarau, sino un día completo, y no, preferimos quedarnos con la opinión de Rabbi de Tanakama. Muy bien, Rapotay. Seguimos. Próxima duda, que es la duda que vamos a mencionar a continuación, es la que mencionamos antes, que vamos a ver a continuación. Esta es. Y Baeleu. En la duda anterior, no aclaré un punto importante, que no voy a entrar de repente entrando en detalle para no confundirnos más, pero en caso que, lo digo en paréntesis y después seguimos, en caso que cuando es más de un sexto según Jajamim, que en ese caso hay cancelación de transacción por ambas partes, pueden hacerlo. Dijimos que si es que decimos que esto es eterno, si decimos que no es eterno, sino es dentro de el Begdesh y Arel Atagar, si decimos que es eterno, intentamos decir que ahí sí entendemos, ¿sí? Pero si no, porque ahí sí decimos que sí entendemos entendemos por qué al principio estaban contentos con la opinión de la Rapitarfón y después por qué se retractaron. ¿Por qué? Quiero explicar esta parte, ¿por qué se retractaron? Porque cuando se retractaron a favor de Jajamim, no es de que no van a tener una ganancia según Rapitarfón, van a tener una ganancia, pero la ganancia es mínima, ¿sí? Van a tener una ganancia en el caso de cuando es más de un sexto, ¿sí? Y la ganancia es mínima, nada más en ese caso. Adicionalmente, más de un sexto no es común, por eso no entendemos por qué. Por eso cuando es un Jajamim, si decimos que cuando es más de un sexto el Olam Joser, sí se puede entender por qué se retractaron, porque aunque Rapitarfón es un poquito mejor, pero es un poquito mejor, no vale tanto la pena. Y también el caso que es mejor es en un caso de más de un sexto, que no es común de que haya un fraude de más de un sexto. Bueno, eso en paréntesis. Seguimos. Y vaya Leu, Bitul Mekach le Rabbanan. Leolam Joser o Dilma Bigde Sheyar El Etagaro le Krovo. ואם תמצא לומר בכדי שיעלה לתגרו לקרובו, מה איכה בין שטות ליתר שטות? איכה דאילו שטות מה שניתנה חוזר, וליתר שטות שניהם חוזרים מאי. Hasta ahorita la Gemara tuvimos una duda, según Jajamim, que Oná es un sexto, el caso clásico es un sexto, y menos de un sexto es Mejilá, se perdona. Tuvimos una duda si la perdón es de inmediato o tiene que pasar el tiempo de Bigde Sheyar le Tagar o le Krovo. Ahorita viene la Gemara pregunta según Jajamim, cuando el fraude es no menos de un sexto, sino más de un sexto. Cuando es más de un sexto, que dijimos, cancelación de transacción. Ambas partes pueden cancelar la transacción. Bien, la Gemara pregunta, bien la Gemara tiene la siguiente duda. Esto que decimos que es bitul mekach, esto que decimos que se puede cancelar la transacción cuando es más de un sexto según la opinión de Jajamim, ¿sí? Esto es siempre que pueden cualquiera de los lados, después de la compra y venta, de manera eterna y permanente, pueden venir y demandar en una transacción por toda la vida, cuando quieran, o solo tienen un tiempo limitado de Begdesh y el Letagar o Lekrobo, de media hora, por decir. Dice la Gemara, pero ¿sabes qué? Puede ser que me vas a preguntar que si decimos que es como el segundo lado, que está limitado Begdesh y el Letagar o Lekrobo, pues ¿cuál va a ser la diferencia entre un fraude de un sexto exacto o un fraude de mayor de un sexto? En ambos casos, si pasó la media hora, no puedes hacer nada, y dentro de la media hora sí puedes cancelar. Dice, no, hay una diferencia gigante, porque en el caso de un sexto, dentro de la media hora, ¿quién puede cancelar? Únicamente la parte defraudada. A diferencia de cuando es más de un sexto, dentro de esa media hora, dentro del Begdesh y Arel, Tagar o Lekrobo, puede cancelar no nada más la parte defraudada, sino ambas partes. Entonces, por eso la Gemara tiene la duda, la repito, según Jajamim,
cuando es más de un sexto que hay cancelación de transacción, esto es de manera eterna, permanente, pueden venir y cancelarla, o tienen un límite de tiempo de Berdesh y Ar'e, Latagar o Lekrovo. Bien, la Gemara intenta traer una prueba de nuestra Mishnah similar a la anterior de la Hazara, de lo que al principio los vendedores de luz dijeron a favor de la pitafón y después se retractaron. Vamos a ver. Tashema. Hazru le dibre jajamim. Y amart bishlama bitul mekach le rabbanan Berdesh y Ar'e Latagar o Lekrovo. Ule rabitarfon kol hayom. Mishumachi Hazru. Ela y amart bitul mekach le rabbanan leolam joser. Amai Hazru. Bedrabitarfon y hale utfe de kamashvi leona kol hayom vetulo. Bitul mekach lo shriach. La Gemara intenta traer la siguiente prueba. Escuchen bien. En la Mishnah, como mencionamos antes, y en la clase anterior también, los vendedores de luz, cuando escucharon la opinión de Rabbi Tarfón, que no es un sexto el fraude, sino es un tercio, estaban felices. Porque los vendedores dijeron, ¿sabes qué? Podemos vender hasta un tercio por encima, hasta. Pero después, cuando escucharon que Rabbi Tarfón da un tiempo límite de ¿qué? De un día, que es muy largo en relación a Jajamim que dan, no obstante un sexto, pero dan un tiempo de media hora, le tagaro le crobó, se retractaron y dijeron, ¿sabes qué? Dejemos a Rabbi Tarfón, vámonos con Jajamim, como la opinión de Jajamim. Bien, la Gemara dice, un segundo. Si tú me dices que bitul mekach, o sea, bitul mekach es anulación de transacción, o sea, cuando es encima de un sexto de Jajamim, muy bien. Si tú me dices que según Jajamim, bitul mekach, anulación de transacción es únicamente después, dentro del Berdesh, dentro de un límite de tiempo, de Berdesh y Ar'e le tagaro le krobo. Por ende va a ser que según Rabbi Tarfón, también el bitul mekach, o sea, ¿cuánto es el bitul mekach según Rabbi Tarfón? Por encima de un tercio. Va a ser cuando, dentro de un límite de tiempo, dentro de un límite de tiempo de ¿qué? De todo un día. Esa es la opinión de Rabbi Tarfón, otra vez. Si según Jajamim tú me dices que el bitul mekach, anulación de transacciones, dentro de un límite de tiempo de ¿cuál? El que él mencionó, Berdesh y Ar'e le tagaro le krobó, pues según Rabbi Tarfón, bitul mekach, que va a ser cuando es por encima de un tercio, va a ser cuando dentro de un límite de tiempo mucho más largo. ¿Cuánto? Un día completo. Dice la Gemara, si es así, entiendo perfectamente por qué se retractaron y dijeron, no nos vale la pena Rabbi Tarfón. ¿Por qué? Porque cuando hago por encima, ¿sí? Cuando hago por encima de un sexto, ¿sí? Rabbi Tarfón me perjudica. ¿Por qué? Porque Rabbi Tarfón le da todo el día para retractarse, ¿sí? Y entonces perjudica a los vendedores, porque tiene más tiempo para que los compradores se retracten. Y Jajamim tienen menos tiempo, ¿te entiendes por qué se retractaron? Pero si tú me dices que en bitul mekach, según Jajamim, cuando es por encima de un sexto, no hay un límite de tiempo, sino siempre se pueden, ¿qué? Retractar y cancelar a ambas partes, pueden cuando quieran. Dice la Gemara, no entiendo por qué se retractaron y dejaron la opinión de Rabbi Tarfón y se retractaron a favor de la opinión de Jajamim. Aparentemente la opinión de Rabbi Tarfón es mucho mejor. ¿Por qué? Porque después de un sexto, después de un tercio, dijimos de que tienen toda la vida ¿para qué? Para cancelar. ¿De qué estamos hablando? Respecto a Oná. Bueno, Oná, según Jajamim es un sexto, y según Rabbi Tarfón sigue la Oná, el caso clásico, hasta un tercio. ¿Qué es mejor para los vendedores? La opinión de Rabbi Tarfón. Entonces, ¿por qué se retractaron? Dice la Gemara, te voy a decir. Una oná por más de un sexto, los shriach, muy bien, no es común. Así que tú me dices, no, vamos a ganar con la opinión de Rabbi Tarfón, por si acaso hubo un fraude por encima de un sexto, que lo va a considerar oná, y Jajamim lo van a considerar que bitul mekach. No te preocupes, eso no es tanta ganancia. ¿Por qué no es tanta ganancia? Porque no es común algo así. ¿Sabes qué? Si no es común, pues prefiero entonces decirme que, como después de un sexto no es común, lo más común que es un sexto. Como el caso de un sexto es el común, pues prefiero la opinión de ¿quién? De Jajamim, que me dicen que me dicen nada más un límite de tiempo de chiquitico. Es mejor para el vendedor. A diferencia de Rabbi Tarfón, que es mucho más
largo. Por eso se retractaron a favor de Jajamim. Seguimos. Amar Raba. Ilgeta pajot mishtut nikna mekach, yoter al shtut bitul mekach, shetut kana umahazir ona, veze veze bichte shiare letagaro lekrovo. Tania kabate de Raba, ona pajot mishtut nikna mekach, yoter al shtut batel mekach, shtut kana umahazir ona, dibre Rabbi Natan, Rabbi Yehuda nasi omer, yad mocher la eliona. Rotze omer lo telni mekhi, o telni mashenintani, veze veze bichte shiare letagaro lekrovo. La Gemara ahorita viene y nos trae Raba la halajá respecto a todo lo que vimos ahorita. Resumen de todo, mejor dicho, no resumen, sino la halajá respecto a todos los puntos que hemos mencionado. Dice Raba, la halajá es la siguiente: cuando hubo un fraude menos a un sexto en una compraventa de metaltelim, todos estamos hablando así, la transacción queda establecida de inmediata y de inmediato queda perdonado y no puede la parte defraudada de menos de un sexto demandar ese menos de un sexto, como uno de los lados de la primera duda que mencionamos. Esto es cuando el fraude es menos a un sexto. Cuando el fraude es mayor a un sexto, ¿no? Vamos para el otro extremo. En ese caso, hay bitul mekach. Obvio. Hay bitul mekach, cancelación de transacción. ¿Sí? Cuando es más de un sexto. ¿Sí? Y ambos se pueden cancelar, ¿sí? No, él no entra más en detalles en este caso. Respecto a cuando hay un fraude de un sexto exacto, escuchen bien, dice Raba, la transacción queda establecida. Recuerden que en esto habían dos opiniones. O que la parte perjudicada puede demandar la diferencia o anular. Segunda opinión, no. Queda establecida, solo puede demandar la diferencia. Dice Raba, alajá, ¿cuál es la alajá? Cuando es un sexto, queda establecida la transacción. Y la parte perjudicada, la parte defraudada, únicamente puede demandar la diferencia. No como nuestra Mishnah, sino como la opinión de Rabbi Natan que vamos a ver a continuación en la Baraita. Y todo esto, ya sea que el fraude fue un sexto o más de un sexto, todo lo que puede demandar a la contraparte es únicamente dentro del límite de tiempo de Berde Sheyar El Etagaro Lekrovo. Pero después no puede. Y si fue un sexto, tampoco. Y si fue más de un sexto, que pueden ambos cancelar, es únicamente ¿qué? Dentro del tiempo de Hdesh Yareh, que esa fue la segunda duda. Así nos dice Raba. Y la Gemara trae una alajá, la Gemara trae una baraita a favor de Raba, y esta baraita nos trae una discusión, pero sí nos menciona que el shiur, el límite de tiempo, ¿cuánto es? Bigdesh Yareh le tacaron el crobo. Entonces vemos una prueba a favor de Raba, que efectivamente, el límite de tiempo, ¿cuánto es? No un día, no leolam, no siempre, sino límite, ya sea en un sexto, ya sea en más de un sexto. Y ahorita sí explico la baraita, porque esta es la fuente de toda la baraita que mencionamos, que hay dos opiniones cuando es un sexto. Sí, dice la Gemara, la baraita dice lo siguiente: cuando es un fraude menor de un sexto, la transacción queda establecida de inmediato. Cuando es más de un sexto, pueden cancelar la transacción. Batel mekach. Escuchen bien, cuando es un sexto, dice Rabbi Natan, queda establecida y la parte perjudicada, la parte defraudada, puede demandar la diferencia. Rabbi Yehuda, sin embargo, discute y dice, no señor, cuando es un sexto exacto, el vendedor tiene la mano por encima, él puede decidir, o sea, el de la parte defraudada puede decidir si demandar la diferencia o si anular la transacción. Esta es la fuente que hay una discusión de dos opiniones. Y como dijimos, nuestra Mishnah opina que puede dos opciones, como la opinión de Rabbi Yehuda, no como Rabbi Natan. Y Raba dijo antes que la halajá es como Rabbi Natan. ¿Sí? De todas maneras, la Gemara trajo esta baraita como prueba de Raba, porque al final la baraita dice que todo esto es únicamente ¿qué? O sea, no le trae una prueba a Raba a lo que dijo que se puede dividir, que puede mandar la diferencia, o también que solo demandar la diferencia y no cancelar la transacción, porque aquí la baraita trae dos opiniones, no hay una prueba para ese punto. La prueba es para el último punto que mencionó Raba, se dice en los Mefarshim, que el límite de tiempo de todo esto es únicamente ¿qué? Seguimos, Rabotai. Admatai mutar leahazir vejule. Amar Rav Nachman lo shanu ela lokeach, aval mojer leolam hozer. Neima mesayale, hazru le dibre jajamim, y amart bishlama mojer leolam hozer mishumachi hazru. Ela y amart mojer nami que lokeach nami, may nafka leumina. Que ejid abdele rabanan takantale lokeach, jajanami abdele rabanan takantale mojer. Tagarelud lo shriach de tau. Escuchen bien. Mencionamos en la Mishnah, según Jajamim, ¿sí?,
que cuando es un sexto, ¿qué pasa? La parte defraudada puede demandar. Ya vimos dos opiniones, como mencionamos. Según la Mishnah, puede demandar ya sea la diferencia o demandar la cancelación de la transacción. O según otra opinión, nada más la diferencia. Pero todo esto, nos dice Jajamim, es únicamente hasta un límite de tiempo que de Shiare le tagable crobo, media hora, lo que sí, pongamos por ejemplo, ¿sí? Viene Rav Nachman y nos dice lo siguiente: todo esto que en la Mishnah nos da un límite de tiempo es únicamente respecto al comprador que fue defraudado. Él compró el objeto, lo tiene en su mano, puede verificar con su amigo, con los comerciantes, con sus familiares, puede darse cuenta. Entonces que verifique el tiempo que le toma en verificarlo, pues es el tiempo que se le da, media hora. Pero respecto al vendedor, si él fue defraudado, o sea, en caso que lo vendió muy barato, un sexto más barato, pues en ese caso no le damos límite de tiempo. ¿Por qué? Porque para él es mucho más difícil verificar el fraude. ¿Por qué? Porque él no tiene el objeto, ya lo vendió. ¿Cuándo se va a enterar? Solo cuando compre o cuando vea un objeto parecido igual a ese y ahí averigüe. Eso va a tardar mucho más. Por eso en el caso del vendedor que fue defraudado, no le damos límite de tiempo. Así dice Rav Nachman. Y dice la Gemara que aparentemente hay una prueba de nuestra Mishnah a favor de Rav Nachman. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah vino Rabbi Tarfón y dijo su opinión, que cuando es la oná clásica, 1/3. Y los vendedores de luz estuvieron felices, pero después escucharon que Rabbi Tarfón dice que se le da un tiempo límite de ¿cuánto? De un día. Cuando escucharon eso se retractaron a la opinión de Jajamim, que dice Asberdesh y Araú, a pesar que dice que es 1/6 el fraude, ¿sí? Pero dice que el límite es menor. Entonces los vendedores se retractaron. Dice la Gemara, así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice un segundo. Si tú me dices que el vendedor, cuando fue defraudado, siempre él no tiene límite de tiempo y siempre él se puede siempre él puede demandar, ¿sí? No tiene un límite de tiempo ni nada por el estilo. Dice la Gemara, entiendo perfectamente por qué los vendedores de lud, los comerciantes de lud, se retractaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque Rabbi Tarfón les alargó el tiempo a los... Otra vez, si tú me dices que el vendedor siempre se puede retractar y solo es el comprador que tiene el límite de tiempo, entiendo por qué se retractaron, porque al fin y al cabo a los compradores Rabbi Tarfón les alargó el tiempo de retractarse, entonces eso les perjudicaba a los vendedores, entonces se retractaron de la opinión de Rabbi Tarfón y fueron como la opinión de Jajamim. Pero si tú me dices que el límite de tiempo es para ambos, no nada más para el vendedor sino también para el comprador, o sea que no nada más para el comprador sino también para el vendedor, no como Rav Nachman, dice la Gemara, ¿qué les molestaba la opinión de Rabbi Tarfón? De la misma manera que Rabbi Tarfón le alargó el tiempo al comprador, también le alargó el tiempo ¿a quién? Al vendedor. Entonces sí, se perjudican un poquito en el comprador, pero también les viene bien, tienen una ventaja, se aventajan con el tiempo que le alargan a los vendedores cuando se perjudican, cuando ellos son los defraudados. Entonces, aparentemente, el hecho que se retractaron de la Rabbi Tarfón con Jamín, vemos que aparentemente todo este tiempo limitado, como dijo Rav Nachman muy bien, es únicamente para el comprador y no para el vendedor. Sin embargo, dice la hermana, no hay prueba, porque podemos decir que en verdad el tiempo es para ambos. ¿Sí? Me preguntaste si es para ambos, ¿por qué? ¿Qué me preguntaste? Que si es para ambos, ¿por qué se retractaron de Rabbi Tarfón? No obstante, lo que dice Rabbi Tarfón le alargó el tiempo a los compradores, pero también le alargó a los vendedores. Dice la hermana, no, puede ser que para ambos, y eso aún así no le sirve, porque los vendedores de lud eran muy profesionales, nunca se equivocaban. Entonces sí, le alargaste el tiempo a los compradores, pero no te preocupes, también te viene bien a ti, porque cuando tú los vendedores tienen un fraude, también a ustedes le van a alargar el tiempo. Los de lud dicen, nosotros nunca somos defraudados, porque sabemos muy bien. Entonces, ¿tú qué me quieres decir? De la misma manera que le alargaste al comprador, no te preocupes, también te alargamos cuando te defraudan a ti, también te alargamos a los vendedores. O sea, no, a mí nunca me van a defraudar. ¿Sí? Todo lo que me sirve que me alargues a mí es porque me van a defraudar. Y a los vendedores de luz no lo van a defraudar, ¿porque eran qué? Porque eran profesionales, eran muy buenos en venta. Entonces, el único fraude posible era del vendedor al comprador. Entonces, como el único fraude posible era el comprador, pues cuando Rabbi Tarfón le alargó el tiempo, ¿sí?, a ellos para el reclamo le está perjudicando al vendedor, a pesar que le está alargando también al vendedor, pero eso no le ayuda a nada porque ellos nunca, o no se equivocaban mucho, digamos así, no sé si nunca. Muy bien. Sigamos un poquito más hasta la Mishnah, que a continuación nos trae unas historias más bonitas, sencillas. Ushpezechne de Rami Barjama Zabin Hamra Veta'a Ashkeje de Ave Atziv
Amarle, Amayatzivat, amarle Zavine Hamraut Ay. Amarle Zil Hadarbach. Amarle, Hay Shehaili, Yoter Mikdeshere le Tagaro le Krovi. Shadre le Kamed Rav Nachman. Amarle, Lo Shanu el Alokeach. אבל מוכר לעולם חוזר. מה איתמה? לוקח מכחו בידו כל אחד אזיל מחבילה. ואמרי לה, איתה היא לא טעה. מוכר דלא כאן מכחו בידה, עד דמיתרם אלה זה וינתה כזבינתה, ידה איתה והיא לא טעה. Gemara trae una historia relacionada con lo que acaba de decir Rav Nachman. Dice la Gemara, Rami Bar Jamá se estaba quedando en casa de una persona, de un anfitrión, digamos así, ¿sí? Y el anfitrión vendía barriles de vinos. Vendió un barril de vino, pero lo vendió muy barato. En vez de venderlo en 1000, lo vendió más barato. Y de repente Rami Bar Jamá lo ve a su anfitrión, que está todo triste. Le pregunta, ¿por qué estás triste? Le dice, mira, vendí un barril, no por el precio real en 1000, lo vendí más barato. Le dice Rami Bar Jamá, no te preocupes, retráctate. Te puedes retractar. Tú eres de la parte defraudada, te puedes retractar. Hay una, sí, un sexto. Le dice, pero ya pasó el tiempo de Bechdé, Sher El Tagar o le Krobó. Ya pasó el tiempo, ese límite que pusieron Jajamim. Bueno, fue Rami Bar Jamá, mejor dicho, le dijo el Rami Bar Jamá, mandó al anfitrión, ve a preguntarle a Rav Nachman. Le dijo, Rav Nachman, no te preocupes. Tú ningún problema puedes seguir. Pues, aunque pasó el tiempo, puedes retrasarte. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Rav Nachman que todo lo que hay un límite de tiempo es únicamente para quién? Para el comprador, que tiene el objeto con él, que tiene el barril con él, pero el vendedor, que es este anfitrión, que ya la vendió, no tiene límite de tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Como explicamos, el comprador lo tiene, pues puede verificar de inmediato. Entonces lo que tarda en verificar con el familiar o con un comerciante, puede hacerlo de inmediato, media hora, con eso soluciona todo, por eso le damos límite de tiempo. Pero el vendedor, que ya no lo tiene más, tiene que tener otro barril exacto con el mismo vino hasta que lo encuentre, hasta que lo busque, eso no le damos límite de tiempo. Por eso puede sin problema, el vendedor, tú, el anfitrión, que es el vendedor, puede ir sin problema a retractarse. Próxima historia. Hau gavra de avenakat varshechele zavune kareshita veshavia hamsha veyavu yavele hamsha upalga aveshakil. Escuchen, está buena esta. Ata hau gavra veamar yaibna le hamsha upalga avemehila eten le shita vet be'ele dina ata le kamed rab amar le לא שנו אלא בלוקח מן התגר, אבל בלוקח מבעל הבית, אין לו עליו הונאה. Gemara trae la siguiente historia, que de ella aprendemos otra alajá respecto a este tema de honá, de fraudes. La historia es la siguiente. Una persona, ¿sí?, estaba vendiendo cintas de seda. Digamos que el nombre de esta persona es Reubén. Y anunció que está vendiendo las cintas de seda, por 6 zuz, cuando en realidad el precio real es 5 zuz. O sea que lo estaba vendiendo por encima del precio real. Bueno, en este caso, ¿cuánto es la oná? Un sexto. ¿Sí? ¿Cuánto es oná clásica? Un sexto. ¿Cuánto es un sexto aquí cuando pagó 6? 1. ¿Sí? Entonces viene el comprador y piensa así, mira, si yo le doy a él 5.5, otra vez, ¿cuánto cuesta esto en realidad? 5, y lo está vendiendo por 6. ¿Sí? O sea, está anunciándolo por 6. Ahorita nosotros sabemos, es importante esto, nosotros sabemos que si le ofrezco a esta persona, este Reubén, 5.5, me lo acepta. Pero ¿qué pasa? Si es 5.5, la oná es únicamente de medio zuz, que es menos de un sexto. Y si es menos de un sexto, hay mejilá, queda perdonado. Dijo una persona, el comprador dijo, ¿sabes qué? A propósito, ¿le voy a pagar qué? No le voy a pagar 5.5, porque ese 5.5 queda perdonado, le voy a pagar 6. Y después que le pago 6, la diferencia es un zuz y lo demando. Si es un sexto y lo puedo demandar. Otra vez, sencillo el caso, Rapotay. Una persona, por decir, Rubén estaba vendiendo cintas de seda. Estas costaban el valor real 5 y lo estaba vendiendo en 6. Y esta historia vamos como la opinión que existe el sexto de, no nada más del valor real, sino también del pago efectivo. Entonces aquí, ¿cuánto? Si él lo vende en 6, ¿qué pasa? El comprador fue defraudado por un sexto. Se puede demandar esa diferencia, por lo menos. Y si lo venden, y si un comprador viene y lo convence en 5.5, no puede venir la parte defraudada a decirle, mira, esto valía 5, pero vendiste 5.5. ¿Por qué? Porque es nada más medio, y medio es menos de un
Sexto. Entonces viene el comprador y dice, ¿sabes qué? No lo voy a, yo sé que si le doy 5,5 lo recibe, pero no le voy a dar 5,5. ¿Le voy a dar cuánto? Le voy a dar más, 6. ¿Por qué? Porque cuando le doy 6 puedo demandarlo después por la diferencia. ¿Sí? Bueno, pasó eso, lo compró, le pagó 6 y lo demandó. Y fueron enfrente de Raba. Dame la diferencia. Le dice Rabbi, mira, cuesta 5, me lo venden 6, hay una zuz ahí que es un sexto, cancelado. Le dice Rabba, no, aquí no aplica esto. Normalmente sí debería ser así, pero aquí no aplica esto. ¿Por qué aquí no aplica eso? Porque todo lo que decimos soná, y esto es una halajá nueva, es únicamente una persona, un comerciante. ¿Sí? Ahí es cuando aplica que un sexto puede demandar la parte defraudada, la parte perjudicada, este sexto que lo defraudaron. Pero cuando uno está vendiendo objetos, productos, ropas particulares, no aplica nada. ¿Por qué? Porque el vendedor puede decir, para mí esto es lo que me vale, aunque el valor real es 5, porque tengo cariño con eso, me vale a mí 6, me vale 10. Entonces como si fuese que le dijo, mira, te lo estoy vendiendo con condición de que no me vayas a demandar. O sea, aquí como le está vendiendo unas cintas de seda particulares, tiene todo el derecho. Esta persona, que no era un comerciante, era una persona particular, mira, tengo mucho cariño, aquí no aplica nada. Entonces aquí se amoló, se perjudicó completamente la parte defraudada. Una historia similar, Hau Gavra, Daven aquí, Kipele Zavune, Kareshitin, Beshavi Hamshin, Bei Havu, Yavele Hamshin Behamsha, Ave Shakil, Ate Hau Gavra, Beamar Yaivnale Hamshin Behamsha, Bemehila. אתן לשיטין ואתבעי לדינתה לקמד רב חסדה אמר לי לא שנו אלא ולוקח מן התגר אבל ולוקח מן בעל הבית אין לו עליו הונאה אמר לרב דימי ישר וכן אמר רבי אלעזר ישר ואנן תנן כשם שהונאה לאדיוט כך הונאה לתגר מה אדיוט לבעל הבית אמר רב חסדה נו בצרדייתה אבל מניד את השמשתה דיקירי עלה לא מזבין להו אליו בתמי יתרה. Dice la Gemara, escuchen esta historia, última historia que acabamos para hoy. Una persona, por decir Rubén, estaba vendiendo arete, un arete que tenía él, de su esposa, ¿sí? Y lo estaba anunciando en 60, y el valor real era ¿cuánto? 50. Y la gente, los compradores sabían, los clientes sabían que si le pagan 55, acepta. Vino una persona y dijo, mira, si le pago 55, no obstante lo acepta, pero no puedo demandar nada, porque el 5 esa diferencia de 55 a 55, ese 5 de diferencia, es menos de un sexto. ¿Sabes qué? Le voy a decir lo que él está pidiendo, le voy a dar lo que él está pidiendo ¿cuánto? ¿60? Le voy a dar 60 y después voy a demandarlo. Y efectivamente sí fue, fueron enfrente de Rav Hasdar le dijo, normalmente tienes toda la razón, pero aquí es diferente porque todo lo que decimos o nada de un sexto, que puede demandar la parte defraudada, puede demandar la contraparte, es únicamente de un comerciante. Pero aquí, que es de un arete, una persona particular que le tiene cariño a eso, como dijimos antes, no aplica o nada. Él dice, eso es lo que me vale. Es como si fuese, en este caso, que le dice, mira, te lo vendo por un sexto, con condición que no me puedas demandar, que ahí no aplica o nada. Y efectivamente le dijo Rav Dimi, así es, muy bien, bien dicho. Y también Rabbi Elazar le dijo, así es, muy bien, bien dicho. O sea que esto es simétrico, muy similar a la historia anterior. Bien, la Gemara de pregunta de la Mishnah. Vamos a ver en la Mishnah, en la próxima clase, y la Mishnah nos dice así, escuchen bien, que Shem Sheonah le ediot kajonah le tagar. De la misma manera que hay onah, la onah para un ediot, para una persona particular, es igual a una onah, a un fraude, a un comerciante. Dice la Gemara, ¿quién es el ediot aparentemente? El ediot es una persona particular que vende cosas que le tiene cariño, y vemos que la Mishnah nos dice que aplica igual onah de un comerciante con un onah de una persona particular. No me cuadra con lo que me acabas de decir. Dice Rav Hasdá, no, lo que nos dice la Mishnah está hablando en algo específico, una persona particular no obstante, pero que no está vendiendo productos, objetos como aretes o como cintas de sedas, sino está vendiendo prendas de cáñamo, de cañas, ¿sí? Que es de cannabis, sí, de cannabis, que también el balabait, la persona particular que las hace para vender y no le tiene ningún cariño a eso, y por eso es considerado como eso, como un comerciante en esto.
Pero en un caso que efectivamente está vendiendo un objeto que le tiene cariño, una cosa, no estas cosas de prendas de cáñamo, cosas así, sino un arete, cosas así, que sí le agarra cariño, que el balabait no lo hace para vender, sino lo hace para su propio uso normalmente y después lo vende, ahí sí podemos decir que le agarra un cariño y lo quiere y él puede decir, a mí me vale mucho más, a mí me vale mucho más y por lo tanto si a él le vale mucho más, es como si fuese que le está diciendo al venderlo, te lo vendo con condición de que no me puedes demandar. Inclusive te lo vendo por encima del valor de un sexto. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.